Este tema también es súper importante, ya el embarazo prolongado. Eh, Muchas de las iatrogenias o errores que cometemos está en el inadecuado cálculo de la edad gestacional. Hay muchos errores, la mayoría se debe a que no hacemos o no calculamos adecuadamente, ¿no? Entonces, Valentine describe por primera vez un embarazo postérmino y dice que va a dificultar el parto. ¿Por qué? Ya vamos a ver posteriormente, porque generalmente son fetos macrosómicos, grandes. Aumenta la mortalidad para él y su madre. Hay suficiente evidencia para afirmar que riesgo de óbito fetal o mortinato aumenta 2, 3 veces a partir de las 42 semanas y 4 veces después de las 43 semanas. No se olviden que un embarazo normal, 40 semanas son 280 días. Se considera un embarazo a término hasta 41.6. 42 cumplidas ya es postérmino. Clifford nos dice de que la posmadurez está asociado a disfunción placentaria, ¿no? Envejecimiento placentario, por tanto, un inadecuado aporte de nutrientes e intercambio de oxígeno. Bien, la definición en general nos dice que el embarazo postérmino se refiere a aquella gestación simple que alcanza o supera los 294 días, o sea, 42 semanas cumplidas. Si nos dice 41.6, todavía estamos dentro del rango, pero 42 cumplidas ya es postérmino, desde la fecha de la última menstruación. Obviamente esto tiene que reunir requisitos, ¿no? No va a ser cualquier última regla o regla con dudas. Ahora, todos nos podemos preguntar, ¿a qué se debe un embarazo postérmino? ¿A qué va relacionado? ¿No? Entonces, los factores de riesgo son antecedentes de gestación cronológicamente prolongada previa. Si su embarazo, su primero o segundo embarazo, lo tuvo después de las 41, 42 semanas, entonces ese antecedente nos va a hacer sospechar de que puede haber un embarazo prolongado nuevamente. La obesidad materna. Por eso en cada control prenatal hacemos, ¿no?, el índice de masa corporal. Aumento excesivo de peso durante el embarazo. Esto a veces nos olvidamos en el control prenatal, la orientación o tal vez referencia a un nutricionista, nuestras mamás. La primiparidad, edad materna avanzada, raza caucásica, feto masculino, la anencefalia. La anencefalia porque en la definición de presentación dice al final capaz de desencadenar trabajo de parto, ¿no? O sea, el polo cefálico empuja el estrecho superior y genera el reflejo de Ferguson. Pero un feto anencefálico no va a tener esas características, por tanto, es un factor de riesgo para un embarazo prolongado. Estos son sinónimos. Puede ser postérmino, postmaduro o postfechado. La incidencia va de 1.1 al 14% de todos los embarazos. Si solo calculamos con la última regla, la incidencia es de 7.5 al 11%. Con una ecografía del primer trimestre es menos, ¿no? Porque es más confiable, 2.6. Y una ecografía más FUR asociado y tal vez la clínica más, que tanto les digo, 1.1. Por eso es importante hacer correlación. Fecha de la última regla, ecografía más clínica. Probablemente este sea menos. A partir de la semana 41 se considera una gestación a término avanzada. En otros países denominan en vías de prolongación. Aumenta la morbimortalidad perinatal, también la mortalidad materna en el feto debido a un síndrome de aspiración meconial. Creo que este es el más temible, ¿no? Aspiran el meconio y eso va a generar una neumonitis química en el feto y a veces es irreversible, dependiendo a la cantidad y las características del meconio. Va a aumentar esto debido a un oligohidramio, macrosomía fetal, distocia de hombros, fractura, parálisis de Erb's,
¿no? Por la macrosomía o distocia de hombros. Acidosis neonatal, o sea, un sufrimiento fetal. Y todo esto relacionado con un bajo Abgar. En la madre va a estar relacionado con un parto instrumentado, por ejemplo, un force. Y secundaria, eso puede haber traumas, lesiones, desgarros, desgarro del canal del parto. Entonces a eso se va a deber la morbilidad o la mortalidad materna. Ahora, en su mayor porcentaje, les decía, la etiología se debe a un mal cálculo. Señora, ¿cuándo fue? Les dice una fecha y le creemos, ¿no? Hay que hacer una buena análisis. Pudo haber tenido periodos irregulares, olvido de su última regla, reciente desuso de anticonceptivos orales o actualmente los implantes, las inyecciones trimestrales hacen que se corte la regla y a veces ya vienen con embarazo. Entonces, un poco difícil calcular por sus reglas. Antecedentes familiares con embarazo prolongado, antecedente personal de embarazos prolongados, ¿no? La primigravidez. También congénitos, ¿no? La anencefalia que dijimos, la aplasia suprarrenal. Esto es relacionado con la parte hormonal, ¿no? En el determinismo del trabajo de parto, la parte hormonal juega un papel importante. Agenesia de la hipófisis fetal. Otros factores, el sexo masculino, hipotiroidismo materno, deficiencia de la sulfatasa placentaria, persistencia de actividad de la 15-hidroxiprogesterona deshidrogenasa, todo esto es hormonal, ¿no? Consumo de antiinflamatorios, los AINES. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un embarazo prolongado? Entonces, por última regla, y la ecografía, ¿no? Va a ser el gol estándar, pero principalmente del primer trimestre. En el primer trimestre tiene un error de 5 a 7 días. En el segundo trimestre de 10 días por el diámetro biparietal. En el segundo trimestre por la circunferencia cefálica, o sea, el diámetro biparietal de 10 a 14 días. Y en el tercer trimestre, midiendo la longitud femoral, 21 días, ¿no? Y también se puede calcular por la curva de crecimiento, ¿no? Una diferencia de 10 días. Entonces, fíjense, en el primer trimestre es importante esa ecografía para el cálculo de la edad gestacional. En la experiencia hemos visto de que viene la paciente con dolores de trabajo de parto, ¿no? E inmediatamente le piden una ecografía. Y con esa ecografía están calculando la edad del embarazo. ¿Estará bien? No, ¿verdad? O a esa última ecografía le dan más valor que a la ecografía del primer trimestre. Eso está errado. Hay que valernos con la primera ecografía. La ecografía en el primer trimestre es un método preciso para calcular la edad gestacional y con ello se reduce la frecuencia de embarazos prolongados. Si hay una diferencia mayor de 2 días en la edad gestacional dada por la última regla y la ecografía del primer trimestre, la fecha probable de parto debe ser ajustada en base a la ecografía del primer trimestre. O sea, si tenemos última regla y la ecografía del primer trimestre, debemos hacer valer la ecografía del primer trimestre. Eso es lo que nos dice. Entre las 13 y 20 semanas es recomendable cambiar la fecha probable de parto cuando la diferencia entre la fecha probable de parto calculada por la regla y la biometría fetal sea mayor de 10 días. Ahora, esto es lo que les decía, en etapas tardías del embarazo no debe realizarse la corrección de la fecha probable de parto en base a las medidas ecográficas. Si la edad gestacional ya ha sido establecida en etapas tempranas de la gestación, ¿no? O sea, si yo tengo una ecografía de las primeras semanas, no puedo cambiar la edad gestacional por las ecografías tardías. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos relacionados con el embarazo prolongado? Cambios en el líquido amniótico principalmente. Su pico máximo en el volumen del líquido amniótico va a las 38 semanas y posteriormente la disminución es progresiva hasta las 43, ¿no? A las 38 semanas más o menos se calcula 1000 ml, a las 43 250 ml, ¿no? Va apareciendo el oligohidramio. Ese es un marcador importante para
decir que un feto o un embarazo está posmaduro. Los volúmenes inferiores a 400 ml se asocia con complicaciones fetales, como estado fetal no satisfactorio, o sea, con sufrimiento fetal. Puede haber compresiones del cordón umbilical, aspiración de líquido meconiado y mal resultado perinatal. La disminución del líquido amniótico se debe a disminución de la producción de orina fetal, pero disminuye la orina fetal también secundario a un bajo aporte placentario. Ya ocurre una insuficiencia placentaria y por tanto el volumen sanguíneo reduce el bebé y también la orina, ¿no? El líquido amniótico cambia en su composición. Entre la semana 38 y 40 se vuelve lechoso, turbio, debido a la descamación del vermis gaseoso. El coeficiente de lecitina esfingomielina, que es un marcador para medir los surfactantes, ¿no? Y madurez pulmonar, alcanza valores de 4 a 1, ¿no? De 2 a 1 ya nos indica maduración pulmonar. Es frecuente que el líquido se tiña de meconio, amarillento. ¿Qué cambios se experimenta en la placenta? Disminución del diámetro de la longitud de las vellosidades coriónicas, necrosis fibrinoide y ateromatosis acelerada de los vasos coriales y deciduales, ¿no? Todo esto va a generar un envejecimiento placentario y puede al final llegar a una insuficiencia placentaria, sufrimiento fetal y óbito fetal. Por eso un embarazo posttérmino ya se considera de alto riesgo. Aparecen infartos hemorrágicos sobre los cuales se deposita calcio, va a aparecer calcificaciones y se forman infartos blancos. La ecografía nos dice la maduración placentaria por granum, ¿no? Granum 1, 2, 3. 3 cuando ya hay calcificaciones. Los infartos aparecen en el 10 a 25% de placentas a término y en el 60 a 80% de placentas en posttérmino. No se correlaciona bien con la capacidad funcional de la placenta. En cambio, sí lo hace con la madurez pulmonar fetal. Identificaciones de la membrana coriónica adquiriendo la forma de cotiledones con imágenes no ecogénicas que producen sombra acústica, ¿no? Grado de placenta 3, granum 3, ¿no? Así nos va a informar la ecografía. Hemos visto cambios en el líquido amniótico, cambios en la placenta y ahora cambios en el feto. El 45% de los fetos siguen creciendo después de la fecha probable de parto. Los fetos aumentan 200 gramos de peso semanales después de las 40 semanas y la incidencia de los fetos macrosómicos es de 10% en la semana 40 y el 43% en la semana 43. Del 5 al 10% de los fetos nacidos de embarazos posttérmino presentan cambios en su grasa subcutánea indicando desnutrición intrauterina. Son datos que se obtienen. Complicaciones perinatales. Las complicaciones son los relacionados con la macrosomía, broncoaspiración de meconio, distocia de hombros, fractura de miembros, muerte fetal, hemorragia posparto, desgarros perineales en la mamá, infecciones puerperales. Estas son las complicaciones que puede haber en el feto y en la madre. La macrosomía, ¿no? De 120 a 180 gramos más de peso promedio. La incidencia se estima en un 13 a 20% en los fetos posttérmino. Las distocias, principalmente de hombros o DCPs, parálisis del plexo braquial, parálisis del nervio frénico, ¿no? Fracturas de húmero y clavícula. Síndrome de posmadurez. Puede haber un retardo de crecimiento intrauterino asimétrico tardío, más oligohidrama. Clínicamente se caracteriza por retardo de crecimiento, facies con expresión de alerta, deshidratación, piel seca y arrugada. Esto en el examen físico vamos a encontrar de un feto posttérmino. Disminución de los depósitos de grasa subcutánea en brazos y genitales externos. Tinción amarillenta o verdosa de la piel, cordón umbilical y membranas ovulares. También puede haber una asociación del síndrome de aspiración meconial y pérdida del bienestar fetal. La expulsión de meconio generalmente está relacionado con un reflejo vagal, ¿no? La hipoxia fetal genera impulsos nerviosos vagales en el sistema nervioso y va a hacer que relaje los esfínteres y aparición de meconio. Entonces, 2 veces más frecuente en los fetos posttérmino que en los atérmino. Mayor incidencia
de acidez, ¿no? pH menor a 7.2 en arteria umbilical en fetos de gestaciones prolongadas. Si bien no se ha visto mayor incidencia de acidosis grave, o sea, menor a 7.15, los test de Apgar menor a 7 al minuto y 5 y los 5 minutos, ¿no? O sea, Apgares bajos. Ahora, puede haber cambios metabólicos en el feto. Presentan con mayor frecuencia hipoglicemias, dado que sus reservas de glucógeno, grasa subcutánea son menores. En la semana 41 también se detectan niveles elevados de eritropoyetina, que desencadenará una policitemia reactiva por hipoxia intraútero. Sí, ¿verdad? Eso fisiológicamente se entiende, porque si un feto está crónicamente en hipoxia, ¿qué va a hacer el organismo? Tratar de producir más glóbulos rojos para que transporte, ¿no? Y eso va a hacer que se produzca o que ocurra una policitemia. También puede haber complicaciones a largo plazo. No se han objetivado diferencias significativas en el crecimiento ni desarrollo intelectual de fetos postérmino en comparación con fetos a término. Mortalidad perinatal. Gestaciones mayores a 42 semanas es 2 veces mayor que en gestaciones a término. Aumenta 6 veces en gestaciones que llegan a las 43 semanas. Morbilidad materna, asociadas en la mayoría de casos al trauma producido por la macrosomía, ¿no? Desgarros principalmente, puede haber rupturas uterinas, atonías uterinas por trabajos de parto prolongado. Mayor incidencia de cesárea, 2 veces mayor en este tipo de partos, con la morbilidad y mortalidad inherentes a esta intervención. La cesárea no necesariamente es inocua, sino tiene complicaciones mismas relacionadas con la anestesia o con la misma cesárea. Puede haber distocias de un 9 a 12% versus 2 a 7% en fetos a término. Lesiones perineales, 3.3% versus 2.6% en partos a término, ¿no? Evaluación de pacientes con embarazo prolongado. Es importante estimar correctamente la edad gestacional. Su FUM será confiable. Hay que tomar en cuenta todas las ecografías, principalmente del primer trimestre. Si se confirma el diagnóstico, debemos hospitalizar a la paciente. Pero en ninguna parte van a encontrar cesárea directamente. Ya van a ver en sus hospitales. Posttérmino hay que operarla. Entonces la hospitalizamos y determinamos la madurez del cuello uterino, el Bishop. El Bishop es un test que nos permite medir el grado de madurez del cuello uterino. Un puntaje mayor a 7 significa que va a responder adecuadamente, es decir, se va a dar un trabajo de parto. Pero si está menos de 7 es un cuello inmaduro y probablemente no avanza el parto. Entonces hay que valorar ese puntaje. Puntaje menor a 6 indica cuello desfavorable y que la inducción tendrá malos resultados. Todo esto hay que tomar en cuenta para ver si vamos a ir a parto. Realizar una ecografía obstétrica, determinar el volumen de líquido amniótico mediante la medición del índice de líquido amniótico, determinar el peso fetal y buscar anomalías fetales, ¿no? Una anencefalia, etc. Debemos monitorizar al feto y hacer un perfil biofísico. Hay que hacer énfasis en el volumen de líquido amniótico. Un Doppler feto-placentario para ver el flujo útero-placentario de sangre. Y también nos va a permitir hacer una sospecha de retardo o retraso de crecimiento intrauterino. Es importante vigilar el bienestar fetal. ¿Cuál es la conducta? Podemos tomar una conducta expectante con vigilancia de movimientos fetales y finalización de la gestación en la semana 42. Eso es lo que generalmente hacemos, ¿no? Algunos ya a las 40 semanas, ya es de término, ya se preocupan. 41 semanas ya está prolongado, ¿no? Y se preocupan y las operan. Sin embargo, podemos vigilar, tomar una conducta expectante hasta las 41 semanas y vigilando estrictamente. Y si hasta las 42 semanas cumplidas no nació, debemos interrumpir el embarazo. Pero no está diciendo cesárea, ¿no? Puede ser parto, podemos inducir el parto. O si las condiciones obstétricas no dan, entonces hay que hacer cesárea. También hay opciones como finalización de la gestación a las 41 semanas.
independientemente del estado del cuello uterino, ¿no? Hay escuelas que dicen esto, a las 41 semanas debemos terminar el embarazo. Conducta expectante con vigilancia de movimientos fetales y finalización de la gestación en la semana 42. Esta es la primera opción que habíamos visto. Inicio de control fetal a partir de la semana 41. Conduce a disminución de la morbimortalidad perinatal y la incidencia de riesgo y pérdida de bienestar fetal. O sea, a partir de las 41 semanas hay que hacer un control estricto de movimientos fetales, de la fetocardia, un perfil biofísico, ¿no? Y ver que el bienestar fetal esté adecuado. También el recuento materno de los movimientos fetales. Señora, va a controlar en la casa que el bebé siempre se mueva. En caso de que disminuya sus movimientos o no se mueva, retorne pronto. No ha demostrado ser útil para el control fetal en la gestación prolongada. Evaluación de la cantidad de líquido amniótico, del volumen. La técnica de máxima laguna es más válida para la medición del líquido amniótico. El ecografista busca cuadrantes, ¿no? Y esto nos está diciendo el lugar donde más se acumula, ese es el que se debe tomar en cuenta. También debemos hacer un perfil biofísico modificado, suficiente para el estudio del bienestar fetal en las gestaciones en vías de prolongación. La conducta expectante. El control fetal debe incluir test basal, estimación del volumen de líquido amniótico 1 o 2 veces por semana a partir de la semana 41. Todo esto debemos hacer si es que hemos tomado la decisión de hacer una conducta expectante. Esto es lo mismo que habíamos hablado, ¿no? Su última regla o por ecografía. Esta es la otra conducta. Inducir el parto en la semana 41. Válida si se demuestra beneficio para el parto. Válida por ensayos clínicos y revisiones sistemáticas y metaanálisis. Inducción a las 41 semanas versus conducta expectante. La conclusión, la inducción reduce la tasa de cesáreas sin que haya diferencias ni en la mortalidad perinatal ni en la morbilidad neonatal. La inducción del parto a la semana 41 se asocia con una disminución ligera pero significativa de la mortalidad perinatal sin que aumente la tasa de cesáreas, por lo que se puede ofrecer a la mujer en la inducción del parto. Pero en ninguna parte dice directamente cesárea, ¿no? La asistencia al parto, si es por vía vaginal, considerar hechos clínicos con repercusión asistencial. En base a estos aspectos, valorar monitorización cardiotocográfica continua y tener coordinada la asistencia neonatal. Un neonatólogo o un pediatra debe estar presente, ¿no? ¿Cuáles van a ser las indicaciones de cesárea? Embarazo posttérmino, y si encontramos estas cosas deben ser indicación absoluta de cesárea, inmediatamente, ¿no? Si el índice de líquido amniótico es menor a 5 centímetros, con un cervix desfavorable, cesárea. Peso fetal estimado mayor a 4.000 gramos, o sea, 4 kilos, indicación de cesárea. Retardo de crecimiento intrauterino con cervix desfavorable, cesárea. Inducción fallida durante 2 días, no es pues un suerito le ponemos, no estás respondiendo, lo operaremos. No, existen protocolos para realizar la inducción. Entonces nos dice, si la inducción fue fallida durante 2 días en un cervix previamente madurado, cesárea. Y la presencia de meconio espeso, indicación de cesárea. Esto está bonito para el examen, ¿no? Indicaciones de cesárea en un embarazo posttérmino. Bueno, si hay alguna pregunta de este tema.